Bienvenidos a Trascender, un espacio donde nos inspira a superar límites, a descubrir nuestra identidad en Cristo y también a desarrollarnos en lo que es la plenitud de una vida transformada. Estamos en Trascender. Tenemos con nosotros en este mes unos invitados muy especiales. Tenemos a los ministros Mario y Paula Puentes, como también a los pastores Mariano y Débora Morera, que están en La Plata. Vamos a estar hablando de un tema que es comunicación, porque en la comunicación se basa la vida de uno. La comunicación que uno tiene con uno mismo, la comunicación que tiene en familia, matrimonio, trabajo, amistades, lo que sea. En la sociedad, la comunicación es muy, muy importante. Y en una época o una era donde estamos más comunicados que nunca, es donde hay mayor soledad y donde hay también mayor suicidios por justamente no saber comunicarse efectivamente en este tiempo donde parece que estamos muy, muy comunicados. Así que estamos hablando de la comunicación. Bienvenidos Mario, Paula, bienvenidos pastores, Mariano, Débora, bienvenidos. Sí. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. ¿Sí? Así que hablando de la comunicación, ustedes están, Mario, yo escuché que usted hace unos días atrás decía que no está en las redes mucho. Estás en Trascender. Te invitamos a que puedes suscribirse en el canal y que en el cajón de comentarios debajo del video nos puedes contar qué es lo que más te gusta. Quédate hasta el final, que allí tenemos una sorpresa para ustedes. Mario, yo escuché que usted hace unos días atrás decía que no está en las redes mucho. No, a veces, normalmente la mayor parte del día no, a la noche como a modo de relajación, pero normalmente en el día no, trato mucho con la gente por el tema de mi trabajo, así que en ese sentido no. Sí, y con eso tampoco estamos queriendo culpar a las redes, ¿no? Porque las redes es un modo, bueno, como se dice, las redes sociales son una plataforma, ¿no? Es una plataforma donde uno puede transmitir un mensaje, donde hoy en día los negocios, lo que es los emprendimientos desde casa también es re bueno, por decirlo así, pero también en lo que es la comunicación, esa comunicación a través de la tecnología a veces ha afectado lo que es la comunicación personal. Y para dar un poquito de a dónde vamos con el tema de la comunicación, Bill Gates, que era una de las personas que activó la computadora, y él tenía a los 19 años, tenía la visión de que iba a haber una computadora en cada casa en los Estados Unidos, en cada hogar y sobre cada escritorio. Y en ese tiempo era una locura, porque si ni siquiera las empresas a veces tenían la capacidad o los recursos como para tener una computadora. Y ese fue uno de sus sueños. Y él dio cuenta que muchas veces pensó a abandonar ese sueño y a directamente, como él decía, conseguir un trabajo verdadero. Bueno, nosotros sabemos desde ahí, desde ese sueño, cómo ese sueño transformó lo que es hoy en día la parte de la comunicación. El tema es que la comunicación es más de lo que palabras, más que escritura, es más que a un lenguaje corporal, porque las escrituras dicen de que de la abundancia
habla la boca. Entonces, Pastor Mariano, ¿de qué manera puede, hablando de ese principio, ¿no? Estamos hablando de la abundancia del corazón, habla la boca, nuestra comunicación sale de ahí. Entonces, ¿de qué manera puede quedar afectada la comunicación hoy en día? Bueno, justamente en el proceso de comunicar, uno lo que transmite es lo que tiene, de esa abundancia. Y en la velocidad que hay hoy de querer mostrar y estar actual y estar presente, muchas veces uno se comete el error de terminar mostrando cosas que en verdad no sé si son la totalidad de lo que vos sos o te identifica, pero te ves en la necesidad de tener que mostrar algo. Y eso es uno de los aspectos negativos de cómo se vive la comunicación hoy, cuando en realidad es el proceso inverso, es ahondar y profundizar en quién soy, en qué me gusta, en qué no me gusta, y comunicar y transmitir eso. Eso es lo más genuino y eso es lo que más impacta. El resto es como una pantalla o querer ser parte de algo que está ocurriendo. Y la velocidad con la que eso ocurre es bastante veloz. Claro, yo escuché una estadística de cómo hoy en día nosotros tenemos que procesar, o sea, nosotros, los que viven hoy en día, tienen que procesar no sé cuánto porcentaje más diariamente de lo que fue, por ejemplo, en mi caso, mi bisabuelo. Mi bisabuelo no tenía acceso a tanta información y esto nos lleva a vivir muchas veces a una velocidad y la velocidad lleva a ser superficiales, queriendo transmitir algo y no. Ustedes, Mario y Paula, ustedes tienen hijos adolescentes, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes ven en cuanto a la comunicación o la influencia de las redes en cuanto la comunicación de pronto de familia o la comunicación de ellos mismos, cómo esa presiona sobre sus vidas? Una de las cosas que por ahí hace un tiempito nos pasaba puntualmente con nuestro hijo es por ahí la información hoy es muy común, ¿no? El tema de los derechos del niño, ¿no? Pero yo siempre lo hacía ver, ¿no? O lo llevaba a ver de que por cada información que hay siempre hay una parte que como que queda colgada, ¿no? Entonces, porque nosotros desde chicos los llevamos a ellos a colaborar en la casa, ¿no? Como a modo de prepararlos en un futuro. Sí, ser responsable con lo que les toca y demás. Entonces recuerdo que un día vino Gabriel a cuestionar ese proceder. No me pueden obligar. Entonces, bueno, empezamos a indagar un poquito acerca de dónde venía ese, si bien está correcto, ¿no? Está correcto en el sentido de que ellos conozcan cuáles son sus derechos y demás, pero yo siempre los llevo a que escucharan las dos campanas. Sí. Y bueno, entonces nos dimos cuenta de que era parte de lo que hoy por hoy mucha gente vive y bueno, yo le dije decirle a la persona que te está enseñando eso, que hay una partecita ahí que no te están contando y si ellos no te la cuentan, yo te la voy a contar. Claro. Y entonces como que de esa manera, no llevándolo al choque, no, sino como complementando la otra parte que falta. Claro. Pero sí, yo creo que uno de los peligros que está ahí también con el tema de querer dar todo es que se deja mucho. Tal cual, porque este es uno de los principios que en las Escrituras dice, hablando la verdad con amor y así creceremos en todo sentido. Entonces dice, hablando la verdad en amor, ¿no? Crecemos. Bueno, ¿qué pasa
cuando lo que se está comunicando no es la verdad o no es, como tú dices, no es toda la verdad. Tú también, pastora, usted también trabaja, a ver... Sí, yo también soy licenciada en psicopedagogía. Mi trabajo consiste en poder trabajar con diferentes edades, desde niños, preadolescentes, adolescentes y demás. Y obviamente hoy por hoy se vive una realidad en función a una comunicación en corto plazo, donde los niños ya tienen acceso a todos los dispositivos. Es decir, la tecnología está para ayudarnos y es una herramienta de poder utilizarla a nuestro favor. Pero cuando, como venimos hablando, a veces es un exceso o cuando a veces es mal usado, suceden por ahí cosas de poder no poderlo manejar e interpretar bien. Lo mismo, como en el caso que contaban ustedes, esa comunicación quizás de esa persona que le estuvo enseñando o viendo, quizás no es por tecnología, pero una enseñanza en función a mis derechos, en función a lo que yo decido hacer, con lo que quiero hacer en el momento que quiero hacer, muchas veces repercute en los compromisos, en las responsabilidades y genera un efecto contrario donde no nos ayuda a nuestra autonomía, a nuestra autoestima y a nuestro crecimiento como niños, adolescentes, preadolescentes. Entonces es un tema donde nosotros tenemos que tener esa sabiduría que tenemos por ser hijos, ¿no? De poder llevar con esa gracia un equilibrio en todo esto. Como bien decían, está bien, no podemos obligarte o está perfecto que conozca lo que sí quisieras hacer. ¿Qué vamos a hacer con eso? Llevarlo a la reflexión y llevarlo a decir, esto lo puedes hacer, esto también. Pensemos juntos, ¿qué sería lo mejor? ¿Qué consecuencia habría en función de esto? Y obviamente se ve continuamente en cuanto a las crianzas, muchas dificultades de cómo manejar toda esta situación. Hablando de eso, por ejemplo, nosotros, una de las cosas que nosotros siempre decimos es, no hay derecho o no hay derechos sin responsabilidad. Y entonces de pronto ahí en cuanto a la familia, o en cuanto, no es solamente la familia, porque sucede en la empresa, sucede en una amistad. No hay derecho sin también tomar la otra parte de la responsabilidad. Y una de las cosas, vamos a volver a eso, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido. Entonces, si no estamos hablando la verdad en cuanto a la comunicación, porque la comunicación en sí construye o destruye, ¿no? Es un intercambio de información, pero como decía Mario, la información era parcial. Era parcial, sí. O contada desde un punto de vista. Siempre contada desde un solo lado. Desde la abundancia del corazón de esa persona. De esa persona, claro. Porque mi hija también le ha tocado estudiar como cuestiones históricas. Entonces yo siempre le digo, el cuento siempre contado por Caperucita Roja, el lobo siempre va a ser el malo. Entonces escuchar las dos campanas sin la necesidad de tener que tomar un lado, pero sí meter todo en la balanza como para tener una información o un panorama completo de lo que se está abarcando. Y se usa por ahí la tecnología para imponer solamente una postura, una posición. Paula, a ver, una de las cosas que, por ejemplo, en cuanto a la comunicación, nos decimos que la comunicación construye o destruye, es la parte de compartir información. Bueno, la información, siempre uno dice que sea una persona, sea un buen amigo o un buen empleado o lo que sea, siempre va a compartir toda la información para que alguien pueda tomar una decisión correcta, no ocultar información. Por eso, también la comunicación sucede en la resolución de conflictos, ¿no? ¿Cómo manejan ustedes en cuanto hablando de eso, ¿no? Hablando la verdad con amor, creceremos en todo sentido.
Entonces, cuando hay conflictos, por ejemplo, ¿cómo lo manejan ustedes? Cuando hay conflictos, bueno, no sé en cuanto a qué se refiere. Conflicto con los chicos, conflictos, cualquier conflicto con Mario. ¿Habrá? Este es el momento de la liberación. Cuando hay conflictos en cuanto a las relaciones familiares, por ahí yo tengo una familia muy grande, familiares, muchos hermanos y eso, yo trato de no tomar parte. Siempre trato de no tomar parte. Escucho a uno, escucho al otro, pero no tomo parte. Entonces, al no tomar parte me ha llevado a tener una buena relación con todos. Sí. Con todos. Y ese de no tomar parte también nos ayuda a discernir verdad. También. ¿No? Porque cuando uno escucha un solo lado, obviamente está escuchando está escuchando la comunicación de la abundancia del corazón de esa persona, que dentro de la comunicación están nuestras percepciones. Y nuestras percepciones no siempre son verdades. ¿Sí? Sí. Hace unos meses tuvimos una capacitación donde lo que hablamos es que todo conflicto es una conversación pendiente. Entonces, hay dos partes que se oponen, que hay un conflicto, que hay una diferencia, pero se resuelve con algo tan simple como es hablando. Pero si yo me quedo en mi postura, me quedo en ese enojo, me quedo en esa diferencia y digo, no, porque él es así, porque ella es así, la resolución no va a llegar nunca. Pero cuando yo entiendo que ese conflicto se resuelve con una conversación, por más que lleguemos al mismo punto o no, pero poder conversarlo y decir, no, mirá, yo dije esto porque estaba pensando, yo te entendí mal, porque yo lo que pensé, claro, es lo que pensaste, pero no es la intencionalidad con la que yo lo hablé. Ahora, ¿cómo? Porque cada uno de ustedes son hijos de Dios, cada uno de ustedes ejercen liderazgo de diferentes maneras, tanto en el trabajo como también en la iglesia. ¿Cómo ha cambiado su forma de comunicación a medida que han ido descubriendo su identidad en Cristo? ¿Por qué? Porque cuando justamente hay conflictos o cuando tenemos que hablar la verdad con amor, primeramente, son varios puntos ahí en ese principio. Es hablar la verdad, no mi verdad, la verdad, y con amor, que a veces si hay temor, estamos fuera de nuestra esencia de amor, ¿sí? Entonces, en eso tampoco, si no hay verdad, si no hay amor, entonces no llegamos al fruto de lo que la comunicación tendría que llevarnos, que es a crecer en todo sentido. Ustedes han caminado con Dios muchos años, hemos hablado mucho de identidad, hemos hablado mucho de incluso... Hemos descubierto mucho lo que Dios piensa de nosotros y cómo eso tendría que después tener un fruto en nuestras propias vidas de nuestra confianza de nuestra identidad. ¿Cómo ha cambiado su comunicación? Pensando, no sé, hace 5 años atrás, hace 10 años atrás, siendo ustedes, porque todos fueron hijos de Dios en ese tiempo, ¿cómo fue cambiando su comunicación a descubrir su identidad en Cristo? A ver, ¿quién empieza? A ver. Nosotros justamente antes de venir para acá hablábamos de cómo ha crecido nuestra relación de comunicación. Ya hace 18 años va a ser que estamos casados, ¿no? ¿Y ustedes se casaron conociendo, teniendo...? Sí, conociendo todo a Cristo. Y entonces hablábamos en el caso mío, ¿no? Yo era una persona que por ahí no hablaba mucho o me costaba expresar. Entonces, se comunicaba de pronto de manera negativa. Sí, de manera negativa o por ahí no sabía bien expresar lo que por ahí me molestaba o lo que sea. Entonces yo le decía, digo, pensar que antes, cuando recién nos casamos, pasaba días sin hablarle. ¿Sí? Llegaba la noche y hablaba y dormíamos espalda con espalda, todo, hasta que
en cuanto a identidad, uno fue creciendo, ¿no? Y en la medida que el tiempo iba pasando, el conocer la identidad te lleva a confrontarte a vos mismo primeramente y decir, bueno, ¿qué vas a hacer con esto? Porque una de las cosas que uno tiene que entender es que la decisión que uno tomó es para toda la vida. Entonces, ¿vas a querer vivir toda la vida de esta manera o vas a hacer cambios? Para mí, no era que me sentaba con ellos. Entonces, me propuse a hacer los cambios que tenía que hacer y buscar la manera de que eso vaya disminuyendo. De 3 o 4 días que uno... Hasta, bueno, después, a medida que uno iba recibiendo enseñanza y demás, bueno, que el enojo no gane. Entonces, en el caso mío, yo me lo fui proponiendo y lo fui trabajando, pero reconociendo de que eran cuestiones de que yo tenía que cambiar primeramente, ¿no? Muchas veces lo que hace que uno espere que el otro cambie. Y yo dije, no, la identidad te lleva a eso, a hacer los primeros pasos de cambio, y bueno, y hoy, ¿no? Hoy hablamos todos, nuestros mejores momentos son cuando nos levantamos a la mañana, es como la planificación del día. Mientras tomamos mate, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Qué tienes que hacer con los chicos? Pero sí, es reconocer la identidad te lleva... en un momento de tu vida te confronta para ver qué vas a hacer o de qué manera vas a... Y a mí del otro lado también, a decir, bueno, él no me hablaba y yo quería que me hablara, entonces creaba como más conflictos, ¿no? Claro. Porque él no quería hablar. Claro, porque presiona. Claro, decir qué te pasa ahora. Claro. Entonces aprendí también a darle sus tiempos, saber cuándo tenía que hablar, cuándo no. Y Pablo, por ejemplo, el silencio... a principio, ¿no? Sí. El silencio de él a tener un conflicto que uno, según cómo es el diseño de cada uno, porque hay personas que tienen diseño y bajan la persiana y siguen adelante hasta que se dan cuenta que tienen que resolverlo. Sí. Hay otras personas que cuando tienen un conflicto necesitan resolverlo cuanto antes, sí. Y cuanto más demora, más genera inseguridades o enojo o lo que sea. Y su silencio, ¿cómo le afectaba a él? O sea, ¿cómo le afectaba sus silencios a usted? Y me afectaba, lloraba, como era re emocional. Así que sí. ¿Y qué determinaste tú? O sea, darle su tiempo, pero ¿qué más hiciste? A medida que fue descubriendo tu identidad, sí. ¿Qué cosas, qué pensamientos o cosas fue pensando o cambiando para darle justamente el tiempo que él necesitaba? Primeramente decía, bueno, que era un tema de él, un tema de él. Ya no pasaba por mí, ya no era un tema mío. Entonces fui creciendo en eso, decir, bueno, es un tema de él lo tiene que resolver él. Claro, entonces no, por ejemplo, cuando uno dice que es un tema de él, sí. No es con la actitud de decir, no, es con la confianza de decir, esa situación no afecta mi valor, no afecta quién soy yo. Después sí buscar el tiempo, decir, bueno, cuando se pasaba, poder hablarlo, ¿no? Poder comunicarnos, hablarnos, a ver qué pasaba y hacer los cambios que eran necesarios hacer. En el matrimonio, ¿cuál de los dos es más hablador? Por ahí yo soy de hablar, sí. ¿Sí? ¿Es de hablar más? Sí. Ajá. Sí. Yo soy mucho de meditar mucho antes de hablar. Ajá. ¿Y ustedes, qué cambios hubo, por ejemplo, en la comunicación? En mi caso, puntualmente, en la comunicación, en entender mi identidad fue clave en todas las áreas de mi vida. Los escuchaba a ustedes en función al matrimonio y obviamente me veo reflejada. Nosotros hace 11 años hace poco cumplimos 11 años de casados, y hemos los dos crecido, madurado un montón y nos hemos ayudado en cuanto a comunicarnos, en cuanto a la seguridad. En mi caso también, más allá de lo matrimonial, era una persona con muchas inseguridades por no haber transformado mi identidad, con mucho temor, con muchas... de hecho,
inseguridades a saber qué palabras utilizar, cómo comunicarme. Y fue clave el avance, como usted dice, hace 10 años atrás, en entender más quién soy en Cristo. Eso me transformó en todas las áreas de mi vida, porque más allá de que siempre, nací por ahí con Dios como padre desde chiquita, pero después hay que realmente estar dispuesto en conocerlo y con uno mismo, como decía el ministro Mario, en función de dejarte transformar cosas. Y realmente, yo siempre digo, la identidad es la clave de todo, porque si uno no tiene su identidad segura, sabiendo quién es, no va a poder avanzar en otras áreas. Y bueno, y realmente haber entendido mi identidad en Cristo me ha llevado a transformación, me ha llevado a poder saber que puedo, a tener esa capacidad del valor que tengo, el significado, y por ende me ha ayudado a poder comunicarme con esa seguridad en todas las áreas y al poder resolver conflictos. Y como usted decía recién, soy de las personas que si hay un conflicto no me gusta que quede pendiente o se dilate, porque es algo que entiendo que no me gusta y no lo puedo... No, claro, no le gusta ese no me pendiente. Gusta, lo pendiente. Y eso quizás antes no, hace años atrás no, o sea, era la inseguridad, el temor, y de hecho eso después terminaba haciendo mal en todo aspecto, ¿no? Y la importancia de poder avanzar en la identidad es clave, porque te fortalece y te saca de situaciones donde uno cree que no va a poder salir más. Entonces, en mi caso ha sido de transformación y sigue siendo, porque uno todo el tiempo está en avance, todo el tiempo está en transformación, y por ende los dos también nos hemos ayudado y dado lo que el otro necesita, y hemos hecho un buen complemento, que es el objetivo también del matrimonio y del equipo que uno es. Así que eso en mi caso. Sí. Pastor Mariano, ¿y cómo ha ido cambiando la comunicación y la efectividad en la comunicación desde ir descubriendo su identidad en Cristo? Es fundamental lo que usted dijo, ¿no? Hablando la verdad en amor, y ahí está nuestra identidad, porque somos amor. Claro. Y cuando estoy parado en esa identidad que soy amor, sé que todo lo que hable no puede herir, todo lo que hable no puede condenar, todo lo que hable no puede generar división, y transforma 100% la comunicación, porque empieza a ser una comunicación que da fruto de ese amor que soy. Y así la otra persona, llevándolo no en el matrimonio, sino llevándolo a la sociedad, amigos, familiares o cualquier persona que uno se relaciona, por más que a ellos no se les haya revelado que son amor, yo sé que soy amor y yo sé que ellos son amor. Entonces me relaciono bajo esa línea. Y si hay palabras agresivas o si hay palabras que parten de una identidad incorrecta, no me cambia a mí de quién soy. Entonces perdono, tomo esas palabras, digo, no soy esto, no es parte mío, lo dejo a un lado y sigo vinculándome con la persona desde el amor. Estamos hablando de comunicación efectiva, estamos hablando de la importancia de seguir creciendo en esa comunicación, y parte que es clave es hablando la verdad con amor para ir creciendo. Estamos en trascender y hablando de la comunicación, ya vamos a hablar de algunas de las cosas que hoy en día puede estar afectando, creo que nosotros ahí en lo que es, lo que fuimos conversando, fuimos adelantando un poco el tema del matrimonio ahí, pero vamos a ir hablando un poquito de hoy en día, lo que afecta a la comunicación en general. Puede ser en cuanto a familia, puede ser, el Pastor Mariano habló un poquito, a veces una de las cosas que a veces yo a veces lo veo reflejado. Yo tengo redes sociales, no estoy mucho en las redes sociales, pero sí los utilizo, sí los tengo. Y a veces como líder, ¿no? Una de las cosas que no voy a decir que es una frustración, pero sí es una cosa que produce como diciendo,
Pero ¿qué es lo que pasa acá? Es cuando uno ve de pronto una proyección de una vida y después detrás es otra cosa y después descubrimos que hay una crisis o no sé, hay una separación o algo sucede y uno dice, pero si acabo de ver una foto de un matrimonio súper feliz, súper enamorado, y ¿qué es lo que pasó? Entonces, dentro de la comunicación, hablando de una comunicación efectiva, hay muchos factores, no solamente en cuanto al matrimonio, pero también en cuanto a veces la comunicación. Sé, Mariano, que usted me ha contado algunos en un rol de trabajo que tenía de conflictos con una empresa que tuvo varias experiencias de poder como bajar y tranquilizar el cliente o posible cliente para ir introduciéndole a una solución. Ustedes pensando, ¿no? Meditando, capaz que lo agarro en medio de... ¿Ahora qué? Pero, ¿cuáles son algunas de las complicaciones o las cosas que impiden a gente, nos impide, porque somos gente también, pero nos impide como personas tener una comunicación efectiva? Sé que algunas cosas ya lo hemos hablado, pero vamos a profundizar en alguna de esas cosas. ¿Qué son algunas de las cosas que impiden a la gente tener una comunicación efectiva? A veces, como hablamos, la falta de seguridad. Entonces, la inseguridad, no. Yo se lo voy a decir porque para que vean que yo estoy seguro, pero la base es inseguridad. Entonces, no, yo no voy a permitir que me digan porque... Pero si lo que tienen para decirte te edifica, es mejor decir, a ver, ¿qué tiene para decirme? Y uno lo toma y potencia. Hay conflictos, situaciones que simplemente son conflictos de identidades, pero ni siquiera se está tratando un tema en común. Entonces es como decir, bueno, uno lo capta y dice, bueno, vamos a dejar de lado las individualidades y vamos al tema en cuestión. Lo que tenemos que resolver es esto. Ahora nos ocupa esto. Vamos a tomar la mejor decisión. Una vez salido de ese tema, se resolvió lo que había que hacer. Bueno, ahora sí, uno en lo diario va a esa persona y dice, ¿qué fue lo que te llevó a responder así? ¿Qué fue lo que te llevó a reaccionar así? ¿O qué crees? Tal vez uno lo sabe, pero un buen proceso de comunicación es no decírselo, es preguntarle, ¿qué crees que te llevó a reaccionar así? Y es que no lo puedo ni ver. ¿Pero por qué? ¿Qué será? Y ahí uno puede ayudar a otro a... Claro, yo creo que a veces en la comunicación, ¿no? A veces nosotros creemos que aportamos la verdad o una percepción correcta, ¿no? Entonces, creemos que la comunicación efectiva es decirle al otro qué es lo que les pasa. Y no es así, porque a veces lo que creemos que le pasa no es así como yo lo percibo o como yo lo veo. Y por otro lado, si le digo, capaz no lo reciben, no lo aceptan, pero es mucho más efectivo hacer preguntas para ayudar a la persona a descubrir qué es lo que le pasa, ¿no? Y haciendo preguntas, ¿no? A veces como uno diría que lo hacemos con a veces nuestros hijos, pero ¿qué le pasa? ¿Te pasó algo en la escuela? ¿Te pasó algo con el docente? ¿Te pasó esto? ¿Te molestó tal cosa? Y uno va indagando haciendo preguntas. Bueno, a veces creemos que como adultos que no hay necesidad de hacer preguntas para ayudar a tener una comunicación efectiva. Yo siempre he dicho a las personas, nunca le digan, no, tú tienes un problema con ira. No. Ayudarle a descubrir esto, porque el descubrir es como me prende una luz y ahora tengo el poder de hacer algo con respecto. Cuando te tiro información que parece como una acusación o parece como un juicio, no, tú tienes un problema con ira, la persona, como dijo el pastor Mariano, a veces la persona aparenta ser muy seguro
pero en realidad su comunicación, a veces hasta prepotencia, a veces su iniciativa surge desde lo que es la inseguridad. Y cuando yo siempre hablo de eso, de que en la comunicación, siempre recuerdo una vez que yo tenía mucho temor de hablar en público, entonces yo tenía que hacer mucho esfuerzo. Cuando yo tenía que pensar de que yo tenía que hablar en público, yo tenía que hacer una autopreparación, autoconvencerme un montón de cosas. Pero es como aquel que va a tirar una flecha, ¿no? Y ve el blanco, pero como yo sé que yo me quedo corto, ya como que lo estiro un poco más para asegurar que llego y traspasa. Y en la comunicación pasa eso, de que cuando uno por inseguridad o por otras cuestiones, ¿no? ¿Por qué? Porque la comunicación surge desde la abundancia del corazón. Entonces la inseguridad, la inferioridad, el enojo, el rencor, todas esas cosas hacen que cuando uno va a comunicar, a veces cuando va a tirar la flecha, no, va de lejos, o sea, va a un extremo en la comunicación. Yo pienso esto, decir no es comunicar. Porque uno dice, yo ya le dije, pero no es comunicar, porque la comunicación es transmitir una idea, un pensamiento, algo que está en mí, yo lo transmito. Simplemente decirlo no es comunicar. Claro, en este caso uno tiene que pensar, ¿qué es lo que quiero transmitir? ¿Mi opinión? ¿Mi juicio? ¿O yo quiero transmitir seguridad a la persona? ¿Quiero transmitir valor a la persona? Porque entonces uno encara una conversación muy diferente. Hablamos porque estamos hablando de algunas de las dificultades en la comunicación. ¿De qué manera o piensan que hoy en día con la abundancia de comunicación, con la abundancia de posibilidades y todo lo demás, que la distracción? Yo creo que las redes sociales hoy se usan mucho para comunicar. Yo uso redes sociales, pero yo me cuido mucho en lo que yo voy a poner o transmitir. Yo ponerlo en Facebook, yo no pongo nada, ¿no? Pero he visto mucho que por ahí se ve mucho la gente cómo vuelca todo lo que tiene o todo aquello, a veces hasta cosas muy personales, ¿no? Y escriben y cuentan casi toda su vida, ¿no? O conflictos que están pasando, como un modo, no sé, de comunicar, o hasta a veces como victimizarse también lo pueden usar. Ahora, en esta comunicación, uno mirando el principio de vida, principio de las Escrituras, hablando la verdad con amor, ¿no? Crecemos. Una persona que comunica su vida, comunica su enojo, su indignación, lo que sea. Uno dice, bueno, yo, como dijo el pastor Mariano, yo ya lo dije. O por ejemplo, la otra contraparte cuando dice, yo lo voy a decir porque yo no me voy a quedar con esto, o yo no me voy a dejar que me pisoteen, o cosas así, que tampoco no es comunicando la verdad con amor. A veces no sé cuál es la necesidad de que ponerle todo a alguien, todo el mundo se entere, ¿no? Porque yo creo que a veces es una manera de desahogarse y pararse también. De identidad también, como hablaba la pastora. Y la falta de sentirse escuchado. Claro, porque siempre se habló de que en el proceso de comunicación está el sujeto activo, que es el que habla, y el sujeto pasivo, que es el que recibe y el que escucha. Pero en realidad el sujeto pasivo porque no está hablando, pero hay un montón de cosas, incluso la atención, que uno tiene que activar, porque si no son simplemente palabras o cosas. Y hoy nos encontramos con que en una casa viven 5 personas y son 5 individuos aislados que hasta tal vez se saludan por el cumpleaños a través de una red social. Y yo digo, ¿no desayunaron juntos? ¿No se cruzaron en un pasillo? ¿No se vieron en el patio? ¿No almuerzan juntos? ¿No cenan juntos? Hoy es normal que
están los padres cenando en la cocina o en el comedor y los chicos están en las habitaciones, y obviamente que ese joven, y a veces adultos, necesitan encontrar un espacio donde decir lo que les ocurre. Y encuentran la virtualidad como una manera de decir, me está pasando esto. Es como decir, hola, acá estoy, me está pasando esto. Y si bien hoy hay muchos recursos para comunicar, como usted decía al inicio, se está comunicando cada vez menos. Sí, sí. O sea, lo que está pasando en la salud mental y emocional en general está mucho más inferior, teniendo la posibilidad, o sea, las herramientas, y por eso también uno tiene que preguntar, ¿realmente estoy comunicando? Porque si nosotros hablamos, yo escuché, el pastor Mariano hizo referencia a eso, yo escuché una definición de comunicación que me encantó y desde entonces lo he usado. Y es comunicación, yo hago otro partícipe de algo que yo tengo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Si yo tengo juicio, o sea, yo tengo que pensar qué es lo que yo quiero que tú participes en no sé, en lo que yo tengo. Entonces, significa que si yo tengo seguridad, yo quiero que el otro tenga seguridad. Si yo tengo confianza en mi relación con Dios Padre, yo quiero que el otro tenga en esto. Entonces, las personas hoy en día, por la sobrecarga de información, creo que también hoy en día tenemos una sociedad que en general, por lo menos aquí en todo lo que es las Américas, el parte laboral de las familias ha cambiado. Antes siempre había uno en la casa, hoy en día ese no pasa. Significa que nuestros hijos están creciendo cada vez más solos de alguna manera. Entonces en las redes sociales se encuentran a alguien que no sé, que pueden engañarse, sentirse soy parte de la vida de esa persona, ¿no? Y por eso la comunicación es tan importante hoy en día para nosotros como hijos de Dios, porque nosotros tenemos que estar enfocados en de que nosotros estamos construyendo relaciones realmente donde hay una comunicación verdadera y una comunicación que es también efectiva. Sí. Una de las cosas que meditaba, ¿no? Usted lo dijo al principio, es que las redes sociales han servido para que uno muestre cosas, pero mucha gente muestra algo que no es, una realidad que no vive, una realidad que no es. Entonces, a la hora de comunicar, tiene esa falta de identidad, porque en lo muy profundo de su corazón sabe que está mostrando en redes sociales algo que no vive o algo que no es parte de su vida, que le gustaría, pero claro, que no lo pero es. Ese produce aún una mayor frustración, tristeza, soledad, claro, porque es lo que anhela, pero no está alcanzando. No está alcanzando. Y le roba su identidad. Sí, y sí. yo creo que es un apóstol que es muy fuerte, porque uno a veces si se pone a, digamos, nos alejamos de todo lo que uno sabe que nosotros no hacemos o nos cuidamos, pero si uno, digamos, baja la guardia y agarra y se pone en ese mundo de ver y de ver y de ver, en un momento uno entra en ese mundo y empezás a sentir, ay, qué lindo esto y qué lindo lo otro, y cómo sería si yo, y empezás, y cuando querés acordar, hay que cuidarse mucho, ¿no? La responsabilidad ante las redes sociales clave. Uno, como decía usted, entra a una ansiedad y a un estrés muy fuerte de algo que estás con un dispositivo y es lo que se está viviendo. Pero porque no es el vida. querer vivir eso y no es tu vida. O uno, una cosa muy simple, ves las playas lindas de un lugar, o ves a alguien conocido que está ahí, o hasta un conocido muy cercano que está ahí, y empezás a ver todos los estados que va subiendo, ¿no?
uno si no está bien fundamentado en todo lo que venimos amor, hablando, llévame al Caribe. Y ahí empezó el conflicto. Claro, empezás a sentir ese deseo y te genera después hasta una frustración. Claro, y aparte a veces de que como que obviamente uno dice, ¿cómo que ellos lo lograron y yo no puedo? ¿Cómo que ellos están allí y yo no puedo lograr eso? Y entonces también trae esa depresión o esa falta de seguridad en que no, dentro de mí Dios Padre ha puesto un propósito y ha puesto todo lo que yo necesito para vivir una vida plena. El tema es que también cuando uno habla del tema de la comunicación, el tema de la comunicación, uno dice, ¿dónde estoy invirtiendo? ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser de relaciones, pero no es un ser de relaciones a través de un diapositivo, no, a través de un teléfono, lo que sea. Tenemos la capacidad, o la posibilidad, mejor dicho, y la capacidad de comunicarnos con familiares que viven re lejos, que es un gran beneficio, sí, y gran recurso. Tenemos la capacidad para ese caso. Claro, para pero ese caso, pero al que tengo acá, sí, a la accesible, ¿por qué lo hago de esa manera? Que sí me sirve para un familiar que tengo lejos, un amigo que tengo lejos, un negocio que puedo hacer lejos. Pero lo que puedo hacer acá, ¿por qué lo virtualizo si lo puedo hacer tangible, real, mirándonos, abrazándonos, captando otras cosas? Porque la comunicación es re compleja. No es solo un texto o una palabra, es más, es lo que vos percibiste que en un momento es un gesto y vos decís, está preocupado. O acá, entonces agarro y te puedo hacer una pregunta así, puede ser que esté, sí, ¿cómo te...? Y bueno, de otra manera no me hubiese dado cuenta. Sí, el tema, por ejemplo, que a veces uno pasa o sea, saluda a personas que uno saluda y no se da cuenta cuánto, o sea, realmente qué está pasando en su vida. Después uno se entera, bueno, que, no sé, cayó en depresión, que, no sé, otra cosa y dice, ¿cómo puede ser posible? ¿Por qué? Porque somos seres... o sea, creados por Dios de una relación, necesitamos relación primeramente con Él. Si no lo tenemos con Él, de una manera de confianza, que es un buen Padre que me ama, que su favor, su aceptación, su aprobación está sobre mi vida, que Él anhela lo mejor para mí. Desde ese fundamento ya yo comienzo a descubrir quién soy y obviamente yo puedo empezar a relacionarme bien con las demás personas, ¿no? Y hay personas que dicen, bueno, pero usted decía de abrazar, de sonreír. Y a veces hay gente que dice, no, pero yo no soy de toque físico. Pero ¿sabe qué? La parte física usted no lo puede reemplazar con nada. De alguna manera, cara a cara, relacionar, el hablar de esa manera es algo que alimenta el ser humano porque está hecho de vivir en relación con los demás, ¿sí? Estás en Trascender. Te invitamos a que puedes suscribirse en el canal y que en el cajón de comentarios debajo del video nos puedes contar qué es lo que más te gusta. Quédate hasta el final, que allí tenemos una sorpresa para ustedes. Así que estamos en Trascender y estamos hablando de la comunicación. Vamos a hablar acerca de una de las cosas que venimos hablando. Yo recuerdo una vez... con mi esposo, con el apóstol, entramos no sé si a ustedes les ha pasado, seguramente que sí, que parece que a veces en la comunicación que hay un cortocircuito y parece que uno está hablando algo, pero el otro lo interpreta mal. ¿Le ha pasado? Uno dice, ¿pero qué te pasa? Una chispa y uno dice, ¿pero qué te pasa? ¿Cómo puede? Sí. Y recuerdo una vez... bueno, pasaron varios días y parecía que
que todo lo que yo decía era para mí, ¿no? Lo malinterpretable. ¿Qué le pasa? Y llegó a punto donde yo le digo, me dije a mí misma, y digo, no, si este no es mi corazón, ¿por qué él está recibiendo eso? Si este no es lo que quiero transmitir, ¿por qué él percibe eso? Entonces yo tuve que mirar y considerar, reflexionar sobre de qué era la manera que yo estaba transmitiendo. ¿Por qué? Porque a veces no siempre todos estamos en lo óptimo, despiertos, es decir, la manera que estamos transmitiendo. Como a veces nosotros creemos que estamos transmitiendo bien, pero en realidad la persona está percibiendo de otra manera. Y yo tuve que parar y tuve que decir, no, un momento. Acá yo tengo que volver a reconsiderar de qué forma estoy transmitiendo, porque él está percibiendo algo que no es mi corazón. Y no sé ustedes, recuerdo otra cosa que yo he comentado y tengo una experiencia hace poquito de la rapidez que va la comunicación, que a veces nosotros no nos damos cuenta de lo acelerado que somos con la comunicación. Recuerdo hace muchos años atrás con la pastora Irina, que ella trabajaba como secretaria. Y yo me levantaba en la mañana y estaba pensando, tenemos que hacer esto y esto y esto. Entonces, yo en mi mente ya había estado con ella. Ya había comunicado con ella. Ya en mi mente ya estuvimos juntas, ¿no? Entonces, cuando la veía, me iba directo al cosa. Y decía, pastora, tenemos que hacer tal cosa. Y después le miraba y digo, buen día. Y me tuvo que ir corrigiendo porque en mi mente yo ya había estado con ella, no había pensado en ella, mirando a ella, mirando a él, mirando a ella, para realmente saludar e iniciar bien la relación. Y a veces nosotros pasa así en la vida. El otro día recibí de mi cuñada que de vez en cuando, cuando hay un tema familiar, nos escribimos, tenemos buena relación, pero cada uno en su mundo, ¿no? Me escribe para decir que un tío mío había fallecido. Y así comienza, y no lo quiero demostrar cómo es, porque ella trabaja en comunicaciones, ella trabaja en una empresa que contacta continuamente a escuelas privadas para hacer tours en los viajes de egresados, viajes de diferentes. Entonces ella, en ese sentido, está muy entrenada en la forma de comunicarse, ¿no? Pero cuando ella se comunica conmigo, espero que todos están bien, ni hola, ni buen día. Espero que todos están bien. Quería avisarte que el tío falleció, no tenemos mayores datos. Nada más. Entonces yo respondo, hola, muy buen día, cuñada, ¿cómo está? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está mi hermano? ¿Por qué? Porque esta comunicación acelerada a veces hace que nosotros vamos a lo que es importante para uno. Es que en lo que usted decía hoy, se vive tan rápido por justamente desconocer o aún conociendo, no tomando pasos prácticos para decir, paremos, se cree que no hay tiempos. No hay tiempos. Entonces, hoy no hay tiempo para desarrollar una noticia. Lo que importa es el título. No hay tiempos para compartir un lindo momento, lo que importa es la foto. Y ahí es donde se pierde la riqueza y lo verdadero, porque la foto es consecuencia del momento, no puede ser el motivo. Nos juntamos para la foto, el momento, y bueno, qué sé yo, la verdad que estábamos charlando y yo estaba comprando una cosa y justo me llamaron por un...
Y cuando se vive en ese acelere, lo más importante que es la vida y la comunicación y la interacción entre personas no tiene lugar. Estás en Trascender. Te invitamos a que puedes suscribirse en el canal y que en el cajón de comentarios debajo del video nos puedes contar qué es lo que más te gusta. Quédate hasta el final, que allí tenemos una sorpresa para ustedes. En realidad lo que a mí me pasa mucho en el trabajo también, de que a veces uno está tan enfocado en lo que tiene que hacer, que no le da mayor importancia a los detalles. Entonces a veces me pasa que el chico con el que trabajo le paso la información de lo que tiene que hacer y me olvido de los detalles, del buen día, del saber que él no durmió conmigo ni estuvo conmigo en el desayuno. Entonces él me recuerda en esos momentos que siempre me pone, ¿no? Cuando yo le largo así muchas veces, dice, buen día. Entonces ahí me doy cuenta de que muchas veces estoy tan acelerado en cuestiones laborales, de planificación y demás, que olvido esos pequeños detalles que para muchos es muy importante. Yo una vez hice un curso, de lo que era lo profético, ¿no? Y entonces estaba hablando de la importancia de ser sensible a Dios. Entonces, una de las cosas que decían que lo que más apaga la guía del Espíritu Santo o un fluir en lo profético, lo que sea, es justamente estar tan acelerado, tan rápido, de ir de una cosa a otra y no parar. Y decía, ¿cuánto diferencia puede ser 3 segundos de parar y decir, hola, buen día, ¿cómo está? Y estar dispuesto a escuchar o saludar y mirar a una persona, mirarlos en los ojos y en ese momento captar que la persona no está bien. Entonces, esto es tan importante. ¿Por qué? Porque la verdad es que vivimos en una era acelerada. Y recuerda que creo que es en el libro de Daniel, creo que es donde dice que en los últimos tiempos el tiempo va a acelerar, y uno pensaba, ¿cómo sería eso? Uno pensaba, ¿qué va a pasar? Que las 24 horas va a empezar everywhere. ¿No? La película, Volver al Futuro. Claro, uno pensaba, ¿cómo va a ser eso? Y uno ve que hoy en día es una realidad, que el tiempo se acelera terriblemente en cuanto a información, en cuanto a comunicación, en cuanto a la parte global. Y aún viendo, por ejemplo, cómo las personas tan fácilmente se trasladan de un continente a otro en mudanza, el otro, que años atrás no pensarían, o sea, era todo un tema. Entonces, esos 3 segundos, esos 5 segundos, ese tiempo de decir, hola, buen día, ¿cómo está? O sea, yo tengo un costumbre de decir, hola, muy buen día, hablando a la familia, cuando yo escribo a la familia, digo, hola, muy buen día, ¿cómo está? ¿Descansaron bien? Para decir, bueno, a ver, de saber si me interesa, descansaron bien, y tampoco no es un mensaje como copiar y pegar, ¿no? Es descansaron bien, todo bien, de saber, porque 3 segundos, y ese a mí me impactó mucho, 3 segundos de dar valor al tiempo con que uno está con una persona o que va a comunicar con una persona, puede hacer que uno recibe una guía, una percepción de parte de Dios, que uno puede hablar y comunicarlo a la persona. Lo único que vuelve al tiempo a su lugar es establecer prioridades. Y la prioridad la establezco con mi interés, con lo que honro, como usted decía, con lo que le doy valor. Si a mí lo que más me importa
solo por citar el ejemplo, ¿no? Sí. Pero si a mí lo que más me importa es el trabajo que tenemos que hacer en común, o sea, estoy más enfocado, no es que más me importa, estoy más enfocado, mi prioridad hoy es terminar ese trabajo, arranco el día pensando en el trabajo, pero me olvido que la persona que trabaja conmigo es mega importante para la conclusión de ese trabajo. Ni hablar en el matrimonio, ni hablar en las iglesias, ni hablar en las empresas, ni hablar en la sociedad, en todo ámbito. Bueno, hablando de esto, sabe que la mente cuando uno habla, o sea, cuando uno imagina algo, y es como lo que yo conté que le pasaba a usted también, pero cuando uno está pensando en algo, ya uno ha vivido esto. La mente dice, bueno, yo ya estuve con esa persona. Da por hecho cosas que Sí. incluso no fueron. Y que no fueron. Sí, que no pasaron de verdad. Que Uno yo dice, no ¿te lo comuniqué. dije o lo pensé? Ya ni sabemos lo que decimos, de lo que pensamos, de lo que hicimos. Y capaz que todo estuvo en mi mente. Tal cual. Sí, sí, sí. O por ejemplo, Lo había contado. Sí, tal cual. ¿Cuántas veces no ha pasado eso? Dice, pero yo no te dije. A veces pasa en mi matrimonio, o sea, con el apóstol. Y digo, tener la seguridad y de... Te conté, Pero- me dice él. Y yo digo, no me contaste. Y él lo da por hecho de que él me lo había compartido, pero no. sí, sí, porque en la mente, y dice que la mente, por eso también lo que uno medita y lo que uno piensa es tan importante, porque después para la mente ya lo ha realizado, sea una meta, esa es una realidad, eso es lo que yo vivo, y todo el ser se trabaja para lograr eso, y está bueno cuando hablamos de una meta, pero no está bueno cuando se trata de una comunicación o una relación con una persona. ¿Por qué? Porque yo creo que vivo una relación o una comunicación que en realidad no lo es. Ustedes han incorporado en toda esa aceleración que vivimos, en todo lo que estamos aprendiendo de la comunicación, ustedes han incorporado, por ejemplo, hábitos, han determinado decisiones de decir, bueno, esto es algo que vamos a vivir, esto es un hábito que voy a incorporar en mi vida para que puedo tener siempre una buena comunicación, o para que cuidemos la relación en el matrimonio o una amistad o lo que sea. ¿Algo que ustedes han determinado? A nosotros nos pasa que si pasa un tiempo que no estuvimos, varias horas cada uno en sus actividades o en sus cosas, cuando nos vemos yo siempre digo que sea el momento que nos encontramos, que sea un hábito 10, 15 minutos sin mirar otra cosa, sin estar con el celular, para podernos conectar en lo que queramos compartir. Lo mismo para cuando se cena, se almuerza, se mira algo juntos, que no esté, porque la mayoría de las veces el distractor muchas veces es el celular, ¿no? Sí. Así, entonces lo que nosotros aplicamos es esa determinación. Le digo muchas veces a mi esposo, 10 minutos, 15 de calidad, pero lo necesitamos, porque de esa manera estuvimos, no sé, o capaz que nos vemos todo el día, o hay días que 2 momentos. Bueno, pero esos momentos que estemos conectados, y es un hábito que aplicamos hace tiempo, porque si no, siempre va a haber demanda, continuamente. Entonces, en ese momento lo dejamos, lo conectamos, lo desconectamos. Y es algo que nos ha llevado a poder ser conscientes. Y realmente hay que ejercitarlo, porque es una conciencia, como hablamos todos, ser conscientes de tantas cosas. Es una conciencia y que te podés deslizar continuamente. Claro. Entonces, creemos que con el acelere de lo que es real, que se vive y que estamos influenciados, nosotros tomamos ese hábito y de hecho lo llevamos, en mi caso, a lo relacional. Yo muchas veces, si sé que en un momento tengo que responder algo, digo, perdón, tengo que responder esto, ¿no? Un ejemplo. Ya estoy, porque entiendo que el otro necesitamos, así sean unos minutos, pero esos minutos o lo que fuere, necesitamos ese tiempo y espero eso del otro. Muchas veces uno se frustra cuando el otro no. Pero bueno, es un hábito que hemos nosotros aplicado. Por ahí lo que hemos hecho es el tema de la cena, que es el horario donde nos juntamos los 4.
De hecho, cuando nos mudamos a esta casa donde vivimos, tenemos una cocinita aparte de donde es el living y el comedor. Entonces yo siempre decía, yo quiero una mesa acá, quiero una mesa acá. Y bueno, él me compró la mesa, todo, ¿para qué? Ese es nuestro tiempo, donde charlamos, no hay tele, charlamos, escuchamos los chicos, nos reímos. Es nuestro tiempo de comunicarnos, ¿no? Y compartir, y ellos nos cuentan cosas de la escuela, y poder que ellos sean escuchados realmente. Capaz que son para ellos re importante y para nosotros es una tontera lo de ellos, pero nosotros nos reímos igual con ellos, compartimos, les preguntamos cómo les fue, ¿no? Que sea nuestro tiempo de comunicación, que es re importante para ellos. Cuentan sus anécdotas. Sí. Bueno, y en ese tiempo no hay opción. Tenga hambre o no tengas hambre, te sentás a la mesa. Claro, tal cual, sí, sí. No hay, en ese sentido, no le damos la libertad por ahí de decir no tengo hambre, me quedo en la habitación. Y otro de los hábitos que con ella tenemos, por ahí no lo hacemos muy frecuentemente, pero sí buscamos el momento de salir a caminar. Caminar no puede andar con el celular porque te pega un palo. Entonces hacemos caminatas nocturnas. Bueno, en el verano son muy frecuentes, en el invierno por ahí no tanto, porque a la hora que yo llego de trabajar ya la hora oscurece y demás, o los fines de semana lo hacemos juntos, lo hacemos con los nenes, salimos con el vehículo hasta cierto lugar y de ahí caminamos, y eso también ha servido porque en esas caminatas... De las reglas para ellos es dejar el teléfono. Claro, dejar el teléfono, y bueno, para nosotros, si bien lo llevamos, pero es una manera de desconectarnos y conectarnos entre nosotros, ya sea con conversaciones puntuales, ya sea con ella, o conversaciones que uno puede tener. Ahora, estamos hablando de la comunicación, cuán importante también, no solamente es la parte verbal, pero también la parte física. Y no me refiero, por ejemplo, de agarrar la mano o tocar una persona, siempre hablando dentro de un contexto apropiado, ¿no? Sí. ¿Cuán efectivo es cuando, por ejemplo, el contacto físico en cuanto a la comunicación, ¿no? Yo que a veces he aconsejado a mujeres y diferentes cosas, y a veces de apoyar mi mano sobre su brazo o apoyarlo sobre su pierna, acercarme, apoyarlo sobre la pierna, es una muestra, mira, estoy aquí y te entiendo, te comprendo y te voy a ayudar en cuanto al tema de la verdad. ¿Cómo lo viven ustedes este tema? Más allá de que uno dice, no soy contacto físico, no se trata de eso, porque si bien hay una verdad de lo que nosotros entendemos y sabemos de los 5 lenguajes de amor, que muchas veces estamos comunicando en un lenguaje que no llena el tanque de la otra persona. La pastora Débora dijo, darme 10-15 minutos de tiempo de calidad. Para una persona que tiene el lenguaje de amor de calidad, no, mírame a mí, 5 minutos, pero toda tu atención está sobre mí y ya es suficiente. Es el tiempo, ese tiempo de calidad, cuando yo sé que yo tengo a esta persona 100%. No me refiero al lenguaje de amor de contacto físico, sino acerca del tacto, de ser guiado a veces, de poner la mano sobre el hombre, ustedes varones, cuando está hablando, saluda a una persona o lo que sea. ¿Cuán importante es esto hoy en día, no? Sí. El contacto es como estoy presente, es como estamos. Sí. Y no solo físicamente, sino estamos, nos conectamos. Porque dentro de esta rapidez, dentro de esta velocidad y como este proceso interno que todo el tiempo estamos pensando en algo, haciendo algo, es como un punto, es como un estamos. Sí.
enfoquémonos en esto, porque podemos tomar ese tiempo, apagar los teléfonos, apagar el televisor, cerrar las persianas si te distrae un pájaro o lo que sea, pero si en tu mente seguís pensando en lo que tenés que hacer después, en lo que viste, en que justo, y entonces yo creo que el contacto es como que te sitúa nosotros, bueno, ya por diseño somos 100% contacto físico, entonces entre nosotros eso es algo como que sale solo. Ella llega o llego yo y nos abrazamos, y por ahí mientras ella está preparando algo, hacemos el mate y tomamos un mate y estamos juntos. O si estamos cansados nos sentamos los dos en el sillón y nos quedamos juntos. Capaz que te quedás un tiempito en silencio, o capaz que sale un tema o no, y eso es comunicación. Y con respecto a lo que uno se relaciona, o con mujeres o con personas, sí, yo creo, más allá de que, yo sé, uno de mis lenguajes también es contacto, pero más allá de eso, es clave muchas veces estar el contacto, de llevar al otro a ese, yo lo veo también como ese respaldo, muchas veces, porque es un intercambio de que te estoy escuchando, pero también es un respaldo de poder contar conmigo en todo aspecto. Sí. Hay un intercambio genuino e integral. Entonces muchas veces uno, el tener esa guianza de así, o así, o así, o la mano, realmente a la persona la lleva a ese acercamiento y también a esa, muchas veces, entrega de que puede confiar. Y sí, nosotros genuinamente nos sale a ambos esa manera, porque lo entendemos y porque nos sale y sabemos que es clave para la otra persona, ¿no? Sí. Clave también, más allá de que, como usted decía, no tengas el contacto o la persona no tenga, muchas veces la persona que no tiene, igualmente uno realmente está dejando una impartición, ¿no? Claro, y es clave. Yo lo vivo desde esa manera, por ahí, desde la manera de impartir algo que uno tiene, ¿no? En realidad uno imparte lo que tiene, entonces muchas veces, bueno, la palabra de Dios dice, ¿no? Impondrá las manos, entonces la necesidad, no siempre, ¿no? Pero cuando se da el momento, hacerlo con ese saber, con esa intención, ¿no? Del corazón, de decir, bueno, estoy impartiendo de cierta manera, más allá del apoyo y todo eso, que es importante también decir mi vivencia, Sí, yo recuerdo que, bueno, hablando que comunicación es ser otro partícipe de algo que yo tengo, como también el apóstol Pablo dijo, yo quiero, escribiendo una carta, ¿no? Que iba a llegar quién sabe cuántas semanas después, y decir, yo estoy comunicando a través de esta carta, pero yo deseo llegar a ustedes para comunicarles alguna gracia. Y la comunicación es importante. Yo creo que como hijos de Dios que somos, que siendo apropiadamente y siendo guiado es muy, muy necesario en una era virtual el contacto físico, de apoyo, de saber, como dijo el pastor Mariano, yo estoy presente, estoy acá, estoy acá, o como dice Mario, de decir, yo tengo paz y yo puedo impartirle, yo puedo poner mi mano sobre tu hombro y yo puedo impartirle esa paz, esa seguridad, que todo va a estar bien. Estás en Trascender. Te invitamos a que puedes suscribirse en el canal y que en el cajón de comentarios debajo del video nos puedes contar qué es lo que más te gusta. Quédate hasta el final, que allí tenemos una sorpresa para ustedes. Así que estamos en Trascender y estamos hablando de la comunicación, y vamos a hablar acerca de lo que es, hablando de la comunicación de Dios con nosotros y nosotros con Dios, ¿sí? Algo que a veces la gente dice, no, Dios me habló, y la gente lo mira como diciendo, wow, ¿cómo es que Dios? Sí, esa comunicación. Y yo quiero contarles que
cuando yo era joven, teniendo un concepto tal vez muy tradicional y religioso, que Dios no escucha al pecador. Bueno, si uno se pone a pensar, si Dios no escucha al pecador, no habría ninguno, porque nos tiene que escuchar, decir, Señor, te creo, Señor, creo en ti. O sea, nos tiene que escuchar. Entonces, es un concepto muy erróneo en cuanto a Dios comunicando con el ser humano. Pero recuerdo que yo tendría tal vez 12, 13 años y mis padres tenían un matrimonio amigo y ella era muy católica. Y para mí, católica era religioso, pero nunca había tenido un encuentro personal con Dios. Entonces era imposible que Dios le hablara a ella. Y entonces recuerdo que ellos vinieron un verano para visitarnos y ella contó de que tiene un sueño. El hijo estaba en Marines y era un buzo y estaban haciendo una maniobra, estaban en entrenamiento y ella no lo sabía que obviamente estaba en la base y todo esto. Y ella tiene un sueño y en el sueño su hijo es atacado por un tiburón y le saca la máscara de oxígeno. Y ella despierta y empieza a orar. Bueno, yo escuchando, tenía 12, 13 años, yo pensando, Dios no escucha al pecador, ella no conoce a Dios, así que, no sé, ese sueño no pudo haber venido de parte de Dios. Y ella cuenta que después, 1 o 2 días después, hablando con el hijo, ella le pregunta, ¿qué le pasó a tal día, tal horario? Y entonces le cuenta que justamente estaban haciendo un entrenamiento en el mar y él estaba con todo su equipo de buzo y todo eso y fue atacado por un tiburón y le rozó, sacó la máscara de oxígeno, pero como ella había estado orando, obviamente sobrevivió. Y yo recuerdo, no puede ser, ¿cómo puede ser? Pero después yo pensé, qué erróneo y qué mal la religión, cómo proyectan a un Dios alejado de la humanidad, alejado de las necesidades de la humanidad, cómo proyectan a un Dios muy selectivo, ¿no? Solamente aquellos hijos de Dios que caminan en obediencia, porque ni siquiera a aquellos que están medio alejados y apartados tampoco, no tiene nada que ver con ellos. Y después descubrí que en las Escrituras está lleno de ejemplos de el sueño que Dios dio a Faraón, el sueño que Dios dio a otro rey, cómo Dios respaldó también tantas cosas en las Escrituras de cómo Dios Padre quiere comunicar con nosotros y el privilegio que nosotros tenemos para comunicar con Él. ¿Cómo ha sido la comunicación y sus vivencias en la comunicación con Dios? Yo recuerdo en una enseñanza que usted dio hace bastante tiempo atrás, que habló acerca de no juzgar a la gente por la apariencia, porque Dios mira el corazón. Creo que en ese momento estaba dando referencia, no sé si a un papa o algo, ¿no? Que no juzguemos a la persona por lo que fuese, no por su religión o por su creencia, sino que porque el Padre miraba el corazón, ¿no? Entonces, con el tiempo, meditando sobre eso, con el tiempo me encontré con el ejemplo de Cornelio, cómo Dios se comunicó con él a través de un ángel. Sí, una persona yo inconversa. No he visto tan patentemente claro. uno, y él ni era hijo de Dios. Y no era ni hijo de Dios. Sí hace referencia de que era una persona temerosa, pero cómo... Y después me miraba la otra parte, ¿no? De cómo en Pedro tuvo que haber una renovación en su manera de pensar, porque aún teniendo una visión de parte de Dios, él se seguía negando, ¿no?
no, ninguna cosa inmunda yo he comido jamás, y hasta que Dios lo exhortó y le dijo, no llames inmundo lo que yo he purificado. Tiene que haber esa manera de renovación. Claro, y fíjese en ese contexto de que todavía, por decirlo, vamos a decir legalmente, Cornelio no nace de nuevo, es temoroso de Dios, cree en Dios, está buscando a Dios, está buscando tener esa relación con Dios, y Dios dijo, no llamas inmundo lo que yo ya he... Claro, entonces significa que para Dios, Cornelio... Ya era puro. Sí. Ya era puro. El tema está en la manera de pensar que en ese momento, bueno, en este caso tenía Pedro. Y bueno, vete con ellos porque yo los he enviado, tiene un mensaje para ellos. Y bueno, yo creo que la falta de renovación, en el caso mío, ¿no? Eso me ha ayudado a renovar mi manera de pensar y a tener en claro de que Dios no se limita a una persona o a la hora de comunicar algo. Lo puede hacer a través de quien Él quiera. Yo he tenido que estar muy atento de saber de discernir que Dios me ha hablado específicamente a través de personas que no conocen y saber que era Él, ¿no? Ahora me traigo, nosotros en pandemia tuvimos un familiar de parte de ella muy complicado, entonces yo recuerdo de que era imposible entrar al hospital, no te dejaban. Y bueno, ¿cómo hacemos? Porque en el caso mío, no era suficiente una oración. Una oración no era suficiente porque me parecía como que si no estábamos ahí y poníamos mano, era como que, y eso también nos roba. Y yo recuerdo que un día estaba trabajando, iba de un lugar a otro a buscar unos materiales y Dios me dice, bueno, en casa estábamos preocupados, los chicos, ellos, ¿no? Es como que estaba esa preocupación y Dios me dice, sencillo, hablarle a su espíritu. ¿Cómo hablarle a su espíritu? Iba yo en la camioneta. ¿Cómo hablarle a su espíritu? Y sí. ¿Y cómo se llama su espíritu? ¿No? Porque uno cree que no sé. ¿Y cómo se llama la persona? Fulano. Y bueno, ¿cómo crees que se llama su espíritu? ¿O al nombre de quién? Entonces automáticamente me trajo el ejemplo de cuando Jesús le habló a Lázaro. No le habló a la persona porque la persona ya no estaba ahí, le habló a su espíritu. Entonces recuerdo que llegué con eso a casa, reuní a la familia, ¿no? Y le dije, ya sé cómo tenemos que hacer, Dios ya me dijo. Y recuerdo que los chicos estaban, bueno, ¿cómo es? ¿Entraré por la ventana del hospital o cómo será? Ustedes distraen y yo me meto. Y bueno, cuando les comuniqué lo que Dios me había dicho, ellos como que quedaron como diciendo, sencillo. Sí, bueno, ustedes háblenle, hay que hablarle al espíritu del tío y va a responder. Y a través del hablar como si él estuviera al lado nuestro, revertimos toda esa situación. Yo recuerdo que les hice cerrar los ojos, pero a modo de que no se distrajeran, pero que ellos tuvieran la certeza y la seguridad de que primeramente somos espíritu y nuestra comunicación primordial es espíritu-espíritu. Entonces eso fue tremendo porque poder primeramente recibir eso de parte de Dios, ¿no? Y saber que era tan sencillo y después comunicarlo a la familia y en conjunto hacerlo fue... Y después ver ellos que eso había dado resultados, porque de una noche que no pasaba la noche él, ver al otro día de que se había revertido todo, para ellos fue... Claro, fue... tremendo para ellos. A mí en cuanto a lo que usted decía, me encanta y
me enamora de Dios ver lo que es su multiforme gracia, porque la gracia es Cristo, y Cristo en cada persona, para cada persona, y en el diseño de cada persona. Sí. Entonces, ver cómo, no sé, desde un artista que pinta algo y cuando termina su obra, ¡wow! Y capaz que esa persona siente algo en su interior y le llevó paz. Y aún cuando presenta esa misma obra, el que viene y la mira y dice, me da alegría. Y uno no lo puede entender. Y la gracia es eso, Dios Padre como Padre se comunica y se relaciona con sus hijos a diferentes maneras, pero siempre es Él, siempre es genuino, siempre va a lo profundo. Y me he encontrado en un montón de ocasiones escuchando historias de personas. La última hace muy poco, estábamos en un lugar y una persona nos empezó a contar a través de un viaje que algo que experimentó cuando iba en el avión y si yo no, pero no me quedaba en eso, sino que ahondaba en lo que ella, y yo me alegraba y yo decía, qué grande que es tu amor, qué grande que sos papá, cómo en lo que ella lo podía entender o en cómo lo podía captar, vos le hablaste. Y eso es. Comunicación, si queremos comunicación efectiva. Sí. Por eso que La yo creo gracia. que es clave esto que nos hizo la pregunta general, cómo Dios nos ha hablado personalmente y cómo lo escuchamos, como contaba en el testimonio, y cómo habla la humanidad independientemente muchas veces si todavía conocieron a Cristo o no, como le pasó a usted con ella en función de lo que contó, y entender de que Dios es tan simple muchas veces y todo va en una disposición también. Porque yo creo que también uno vivencia cosas con Él y lo puede escuchar o ver o sentir o soñar o millones de multiformes con una disposición plena y con realmente saber que es real y que Él es real en nuestro corazón y que Él es real en la humanidad entera. Y seguramente podemos estar horas contando testimonios como contaron en nuestras vidas, yo en lo personal, a través de un montón de cosas, de revelaciones, que sé que es Dios, que sé que Él nos habla para que nosotros podamos escuchar esa guianza y poder estar enfocados en lo que Él ya determinó para nosotros. Y vivenciar esa vivencia con Él nos lleva y nos ahorra un montón de situaciones. Yo creo que esa también es la clave de por qué tenemos a Dios, por qué lo conocemos, por qué lo escuchamos, porque no andamos probando prueba y error. Él nos guía a toda verdad y nos guía a tomar las decisiones. Obviamente van a haber situaciones, pero sabemos qué es lo que Él nos guió y nos llevó a eso, entonces va a haber ese fruto. Entonces realmente se vivencia a Dios. Dios es un Dios verdadero, Dios es un Dios real, y gracias a lo que Él nos dio a través de Cristo, nosotros cada vez más podemos llevar en nuestras vidas personales, matrimoniales, familiares, en todo aspecto, a otros a que puedan conocerlo a Él, se conozcan a ellos mismos y descubran el propósito que vinieron acá a la tierra, que es lo más importante que todo ser humano debemos conocer y realmente vivir. Pero bueno, yo no me detengo en un testimonio puntual porque uno tiene mucho, pero sí la convicción de que Dios es un Dios real y que realmente habla y nos guía, ¿no? Sí, a mí me encanta este versículo que dice, y Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Él habla y habla de muchas veces y de muchas maneras, y a veces, nosotros en mi caso, antes era la preocupación de asegurar que la persona tuviera toda la información para que pudiera realmente tener ese encuentro con Dios, y de saber que a veces esas son semillas sembradas en la vida de la persona, ¿no? Es una semilla, por ejemplo, la experiencia de que esa persona contó, y uno quedaría como diciendo, ¿será? Se lo llevó realmente a un encuentro, pero es una semilla. Recuerdo una vez estuve en un velorio acompañando en realidad, porque siempre decía
que nunca me pidiera que hablara en un velorio porque no lo iba a hacer, ¿no? Pero fui a acompañar a alguien y me piden hablar, entonces digo, ay, ¿qué voy a decir? Y bueno, entonces digo, Señor, entonces yo hablé acerca de esa persona que era una hija de Dios, que caminaba realmente en una relación viva con Cristo. Entonces yo le digo, bueno, ella pasó de vida a vida, ¿no? Bueno, no sé qué otra cosa dije, y después vinieron 2 personas y me dijeron, ay, me trajo tanta paz, dice, de saber que ella pasó de vida a vida. Y por dentro yo pensé, sí, ella pasó de vida a vida, pero usted tiene que tener la vida para pasar de vida a vida. Y entonces pensé, debería tal vez haber explicado un poco más. Y después digo, no, es la semilla sembrada para que ella llegue a la plenitud de ese encuentro con el Señor Jesús. Él es más que dispuesto a revelarse. Sí. Y yo creo que allí es donde los hijos de Dios de decir, bueno, ya está, se tiene que revelar, se tiene que despertar a esta relación que para el Padre ya está concreto, ya está hecho, ya está provisto, ya está todo. Esa persona tiene que despertar a eso. Y a veces uno escucha a veces la gente dice, no, pero yo creo en Dios a mi manera. No. Uno escucha y dice, a mi manera. No. En realidad, la manera del Padre es la manera de amor. Y es con cuerdas de amor que atrae a la gente a ese encuentro personal con Él. Porque no es saber acerca de Dios, no es tener la información de Dios, acerca de Dios, sino de tener la seguridad de que soy hijo, de que soy hijo. Y yo creo que es muy importante que nos mantengamos actualizados en cuanto a nuestra manera de pensar, ¿no? Que sea la de pensar de Cristo, porque cuando dejamos por ahí cuestiones religiosas, ¿no? Por así decirlo, eso es lo que nos roba y nos comienza a limitar. Nos comienza a robar de pensar, como usted decía, sí, ella pasó de vida a vida, pero vos también tenés que pasar de vida a vida. Entonces terminamos por ahí pensando que perdimos la oportunidad de llevar a otros a vivir también esa vida, y eso es lo que nos limita y nos roba. Nos roba. A mí por años me pasó, hubo un tiempo en donde dejé de ser intencional con amigos de mi infancia, de predicarles y demás, porque yo digo, los tengo que mandar a un lugar, ¿no? Esa creencia de decir, bueno, los predico y los tengo que mandar a una iglesia. ¿Y por qué? Si ellos son la iglesia. Entonces, el mantenerme yo actualizado también me simplifica a la hora de cuando Dios se comunica conmigo de esa manera simple. No tengo que mandar a ninguna iglesia si ellos son la iglesia. Con el tiempo, ¿no? Porque yo después veía en la Biblia Jesús cada vez que le sanaba algo, ¿no? Andaba ahora a fulano y empecé a congregarte ahí, ¿no? Yo no lo veo, entonces yo digo... Y eso es la diferencia entre haber tenido ese despertar, donde realmente el despertar me lleva a una relación. ¿Por qué? Porque las Escrituras dicen que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y la Iglesia ha querido ayudar a Dios a hacerlo a su manera, según sus reglas, y no digo que no son cosas buenas y tal vez necesarias, importantes, pero no tiene que ser necesariamente a la manera que nosotros, o sea, ayudando a nosotros a Dios. Una relación personal es personal. Entonces es confiar y guiar y impartir sobre una obra que está perfecta y completa en Cristo Jesús,
Y como yo siempre digo, si el apóstol Pablo, que estaba persiguiendo a la iglesia, matando a cristianos, matando a hijos de Dios, pensando yo estoy haciendo la obra de Dios, yo sé que yo estoy convencida de que la iglesia oraba por él. Y después él dice, cuando llegó el momento en que el Padre se agradó revelar su Hijo en mí, entonces esto es lo que la iglesia tiene que hacer. Señor, revele a Cristo en ellos, revele a Cristo en ellos, revele a Cristo en ellos, porque después en esa comunión, en esa comunicación del Padre hacia cada ser humano, lo va a guiar a toda verdad y va a ser a través de su amor. Así que bueno, estamos en Trascender. Hemos estado hablando de la comunicación, terminando y finalizando este capítulo con la comunicación que el Padre hace con cada ser humano, hablando muchas veces y de muchas maneras para que tengamos este encuentro con su amor, en que podemos vivir confiados de que somos hijos y hijos amados. Así que bueno, Mario y Paula, muchas gracias por estar presente. Gracias por su aporte, sus testimonios. Pastores Mariano y Débora, muchas gracias por estar. Confío que para cada uno de ustedes ha sido muy edificante. También les animamos a utilizar los testimonios para aplicarlos a sus vidas personales, porque aquí en Trascender nosotros nos inspira a superar límites y también descubrir la plenitud de vivir una vida transformada. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Déjenos sus comentarios en el cajón de comentarios, y si hay un tema en particular que le gustaría que tocamos, también déjalo allí, que lo vamos a estar tocando en el futuro. Muchas gracias.